Bien, buenas tardes, buenas noches para los que están terminando su jornada. Desde la Comisión de Actuación Judicial y Sociedades queremos darle la bienvenida a los que ya se han conectado y a los que se van a conectar después para poder ver esta grabación. Desde la Comisión de Actuación Judicial y Sociedades tenemos como meta en este año 2023 poder brindar el apoyo y ayudarnos a nosotros como colegas en la tarea de la actuación judicial, también la tarea que tiene que ver no solo pericia, sino que también sindicatura. Para ese fin estamos trabajando en un grupo de WhatsApp donde todos los que se han conectado o se van a conectar después y van a escuchar esta grabación podrían pedir acceso siempre que estén matriculados en un consejo, ya sea de Corrientes o de Chaco, van a tener acceso a este grupo. Y en ese grupo lo que tratamos de hacer es solicitar a los demás colegas ayuda con alguna duda. Y hacemos que las preguntas se expongan en el WhatsApp y los demás pueden colaborar. De esa forma aprendemos con la duda de otra persona y también colaboramos cuando alguno de los colegas tiene una duda, ¿sí? También nos hemos propuesto tener una reunión cada 15 días en la cual durante 15 minutos, en la reunión de una hora, vamos a estar dando algunos tips que nos van a ayudar en el desarrollo de la tarea pericial y si alguno tiene alguna cuestión de crisis de empresa o de sindicatura también. La idea es que ese espacio pueda ser abierto a todos los que estén trabajando con esta área de la profesión. También nos hemos propuesto hacer una capacitación una por mes o cada 2 meses, como la de hoy, de este tipo, donde los mismos colegas del grupo van a estar exponiendo un tema en particular y hablando para poder enriquecernos con las preguntas y la exposición de los mismos. También vamos a hacer una capacitación con personas que puedan venir desde otra jurisdicción y que nos puedan hablar sobre otras temáticas. Así que bueno, sabiendo cómo estamos por trabajar este año, agradecemos la presencia de los alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste, los alumnos de la UNCAUS que se suman o que van a tener acceso a este link que vamos a dejar a disposición de ustedes, y a todos los colegas de Chaco, especialmente, y a los colegas de Corrientes, que también se han sumado. Agradecemos al área de capacitación y de sistemas del Consejo, que va a grabar esta capacitación, después la va a subir. Así que les quiero presentar a dos colegas que trabajan ya más de 20 años en el ejercicio de la profesión. En primer lugar voy a presentar a la contadora Silvia Soria, quien aparte de ser contadora con 29 años de ejercicio de la profesión, también es especialista en sindicatura concursal y en administración de empresas en crisis. Es docente de la Universidad de la UNCAUS en las materias de práctica profesional, concursos y quiebras y en auditoría. Tenemos con nosotros una colega que tiene una vasta experiencia y una expertise en estos temas, así que Silvia, te agradecemos que hayas tomado tiempo para armar este esquema y compartirnos de tu trabajo. También queremos presentar al contador Luis Arzamendia, contador que se desarrolla profesionalmente dentro de la jurisdicción Chaco y también tiene una amplia experiencia en pericias, también en empresas en crisis, y no solamente de sorteo de oficios, sino que también perito de partes, ¿sí? Así que es una persona que ha desarrollado y quizás que más que 200 pericias en su vida, así que tiene mucha expertise para poder hablarnos desde el lado práctico. Así que cuando lleguemos al área de las preguntas, va a ser bueno poder pedirle consejos también en ese sentido. Bueno, conociendo estos dos actores, les voy a dejar con ellos y les vamos a pedir que procedamos de la siguiente forma. Que en este momento todos puedan poner en off sus micrófonos, ¿sí? Si quieren dejar sus videos, también se hace pesado, pueden sacar también el video de su persona. Después, las preguntas las pueden dejar en el chat, y cuando lleguemos a la parte donde Silvia termina de exponer y el PowerPoint dice muchas gracias, es cuando voy a ir levantando las preguntas que ustedes mismos dejaron
para que ellos puedan responderle. Bueno, bajo esa modalidad vamos a tener esta capacitación. Tengan presente que los colegas van a exponer y cuando ellos terminen sería el tiempo de las preguntas, ¿sí? Como va a estar grabada, le pedimos que nos respeten esta forma para esta vez y después en el futuro, si les parece, podemos volver a discutir en la forma en que vamos a trabajarlo. Bueno, buenas noches. Entonces, Silvia, adelante con tu presentación. Ella va a compartirnos pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Delia. Hola, Luis, también ahí lo estoy viendo. Vamos a ver si comienzo a compartir pantalla. Es como una guía, una estructura para que nos vayamos ubicando de qué se trata esta charla y que nos podamos tener algo parecido a una mini receta, como digo yo. Entonces, la idea es un poco presentar las 4 o 5 partes en las que está estructurada esta charla. Hablo yo, habla el contador de Armendia, va a ir como un poco modulándose con distintos enfoques. Mi enfoque es bastante más estructurado y el contador Arzamendia, como conoce mucho, él aporta más información, más casuística, digamos. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a compartir el Power, que es un poco la guía. Yo no sé si apago mi cámara. No se escucha. No puedo compartir. Vamos a cerrar y empezar de nuevo. Silvi, te ayudo. Viste que hay como una flechita al lado de donde dice presentar ahora. En ese lugar podrías presentar. Presentar tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. A Exacto. ver si me muestra una pestaña. Bien. Ahí se ve. Ya va a aparecer. Ahora sí, Ahí estamos. vemos. Perfecto. Muy bien. Yo no los veo, pero confiemos en que sí, en que Sí. que podemos ir siguiendo. No sé Sí, si lo que puedo podrías bajar hacer mi es... cámara. Sí, está perfecto. Lo que podrías hacer es abajo, tenés la posibilidad de presentar solo esa página. Haciendo doble clic, probablemente también. No creo. A ver. No, yo dejo así. Perfecto, Bueno, una adelante. cosa que toque Dale, algo. con tranquilidad. Bueno, Bien. este informe es pues la última parte de la tarea que nosotros tenemos como contadores en la actuación en el ámbito judicial. ¿Sí? Nosotros tenemos una actuación en el ámbito judicial y hay distintos roles que nosotros cumplimos porque, bueno, nuestra ley, nuestras incumbencias, nuestra ley de ejercicio profesional y nuestras incumbencias no nos lo permiten. Ser perito contador es una de las tareas o uno de los roles que nosotros podemos desempeñar. Entonces, para llegar a ese informe y cómo comenzamos a armar la redacción de este informe, hicimos algún pequeño resumen de qué ítems y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Partimos que es una tarea
implica la actuación judicial del contador. ¿Eso qué me dice? Me dice que yo tengo un ámbito y un marco normativo que voy a tener que respetar, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones procesales, típicamente procesales, porque habla de trabajar en el ámbito judicial, en un juzgado, en un fuero en el que a mí me interese, ¿sí? Entonces ya tenemos que ubicarnos y conocer ese ámbito donde yo voy a desarrollar esta tarea porque tiene su propia normativa, hay obligaciones, hay plazos que cumplir, hay formas que respetar. Entonces, y tenemos una labor, nuestra labor está circunscrita a determinada etapa dentro de lo que es un juicio, ¿sí? Una causa judicial. Esta charla está pensada, está con el punto de vista cuando somos peritos y somos designados de oficio o somos contratados de manera privada como perito de parte, como se dice, o consultor técnico, como dice el Código de Procedimiento. Nosotros cuando nos inscribimos en las listas para ser peritos, nos inscribimos a través de nuestro consejo, elegimos la circunscripción judicial en la que queremos actuar y los fueros. Los fueros tienen que ver con la materia en la cual yo quiero trabajar. Lo básico, típico, laboral, policial, penal. Nosotros, yo soy de Sesteña, en Sesteña no tenemos para hacer el fuero contencioso administrativo, pero los que están en Resistencia sí tienen esa posibilidad. Entonces, ¿por qué es importante, en mi opinión, conocer dónde voy a desarrollar la tarea? Porque tiene reglas que tenemos que respetar, y si no las respetamos, todo nuestro trabajo puede ser en vano, ¿sí? Entonces, fundamental, si yo voy a inscribirme en el área laboral, en el fuero laboral, tengo que conocer perfectamente la materia laboral, mínimo ley de contrato de trabajo, convenios colectivos, ley nacional de empleo, ley de riesgos de trabajo, que son un poco las cuatro patas, los cuatro aspectos básicos típicos que se dirimen en un ambiente laboral. Si yo me inscribo para estar en un fuero comercial, bueno, tengo que saber que voy a poner en práctica o en juego cálculos aritméticos, devengamientos, interés, actualizaciones, en contratos de todo tipo, contratos privados, contratos sociales. Entonces, seamos responsables desde el inicio de prepararnos en el ámbito y en el fuero que nosotros queremos actuar. A ver, hay que tener en cuenta que hay un lapso generalmente en el mes de octubre. Acá en Chaco se abre el periodo para solicitar la inscripción para ser perito para el año judicial siguiente. En Chaco nosotros las solicitudes las mandamos a través de nuestro consejo profesional. Cuando arranca el inicio del año judicial, por llamarlo de alguna manera, el superior manda las listas con los inscritos peritos en cada fuero, en cada circunscripción, ¿sí? Entonces es fundamental conocer que nos han incluido en esa lista de peritos. Estamos hablando de la justicia provincial, ¿sí? Entonces, vamos a ver por dónde arrancamos. Yo conozco, yo elijo dónde quiero actuar, por qué estudié, por qué estudio, por qué me interesa, ¿sí? Entonces, como es un ámbito judicial, hay un código de procedimiento que divide a toda la causa, la contienda judicial en etapas. Etapas son lapsos de tiempo en el cual quienes intervenimos tenemos que cumplir nuestro deber, nuestra tarea. Entonces, arranca nuestra intervención hasta llegar a la elaboración del informe pericial con la notificación. Luego de la notificación viene la aceptación. Luego de esa aceptación viene el escrito de anticipo para gasto.
Luego vamos a tener la obligación de fijar día, horario, lugar para desarrollar esa tarea pericial. Y luego ya estamos obligados a fijar la fecha y presentar ese informe pericial. Eso es como una especie de muy resumido, un poco las etapas que compete o que no tenemos que perder de vista, porque es lo que va a marcar el diseño de las tareas y la organización de las tareas que debo preparar y tener en cuenta para poder llegar a tiempo. Entonces, fundamental estos pasos. No sé si Luis querés aportar los plazos, por lo menos los plazos acá en Chaco para cada una de las cuestiones. Ay, Luis. ¿Estoy solo? Estás muteado, Luis. Estás muteado. ¿Ahí se me escucha? Ahí está. Bueno, buenas noches. Sí, en definitiva los plazos son, tenemos desde que recibimos la cédula, tenemos 3 días para aceptar o rechazar el cargo. Es importante decir algo, por ejemplo, o aceptamos o rechazamos. En el caso de rechazar también tenemos que fundar ese rechazo o esa no aceptación porque es una carga pública en definitiva. Yo un consejo, si se inscriben en el consejo para ser peritos, para incluir en la lista de peritos, yo creo que no amerita un rechazo porque estamos demostrando o solicitando una intervención que cuando la justicia no solicita, resulta que rechazamos. Es muy común ver que se eligen las pericias por gusto, por monto. Yo no aconsejo, o sea, seamos más responsables como profesionales porque ya somos profesionales. Y este es un dictamen técnico el que estamos por emitir de cara al esclarecimiento y aportar a la verdad del proceso. Nada más y nada más valioso que somos responsables de aportar a la verdad del proceso, para dilucidar el proceso. Entonces, consejo primero, si se inscriben en la lista, salen sorteados, involúcrense, traten de aceptar y desarrollen la tarea pericial. Una vez que aceptamos el cargo pasado o dentro de los 3 días, vamos a presentar un escrito de aceptación cuando nos provean, el juzgado nos contesta de que estamos aceptados, de que nos aceptan la aceptación y cumplimos con la aceptación. Y una vez ahí, pedimos también en el mismo escrito, puede ser de aceptación y solicitud de anticipos para gastos. Un consejo, muchas veces o a los comienzos uno se guía por el anticipo. Un consejo a los que recién empiezan, no miren tanto el anticipo, sino guíense por los honorarios que van a percibir el día que concluya su labor pericial y regulen honorarios. Entonces, pedimos los anticipos, seguramente las partes nos van a depositar los anticipos, pedimos el expediente en préstamo, y acá es importante pedir en préstamo, nos van a otorgar en préstamo, suele ser variable, suele ser 5 días, durante 10 días nos pueden prestar, si no está muy cerca de una feria judicial, porque los expedientes no pueden andar por la calle cuando el juzgado se cierra. Digamos. Los jueces son muy celosos en esa parte. Entonces, nos dan el expediente y ahí vamos a hacer no sé, Silvia, si vos tenés otra cosa para agregar, si no continúo con el estudio del expediente. Sí, a mí lo que más me interesaba era un poco los días. Sí, bueno, si te parece, no sé, vos tenés otro tema, ¿querés que continuemos?
Hola. Silvia. ¿Se me escucha? ¿Sí se escucha o ¿Se no? escucha? Ah, ahí yo sigo entonces con, una vez que vamos a tener en cuenta los días para responder, para presentar el informe y todo lo demás, ahí ya arrancamos a los pasos previos a nuestra tarea concreta. ¿Sí? Ahí sigo, si te parece, Luis. Bueno, Bien, vamos a seguir con nuestra guía. Acá, la tarea encomendada, en definitiva, de eso se trata. La tarea encomendada es desarrollar el conocimiento que tenemos, nuestro expertise, nuestra habilidad y la experiencia también después va sumando en determinada materia, pero me voy a basar en una documentación de respaldo, ¿sí? Entonces, la pericia contable, que es lo que yo despliego con una serie de tareas que voy haciendo, es un medio de prueba. El querido contador Medel siempre nos recordaba que cuando somos peritos somos prueba de pruebas. Nosotros no damos fe de ningún hecho o circunstancia. Nosotros certificamos que las pruebas que van respaldando determinadas cuestiones que están en la causa, en el expediente o en la litis, cumplen con determinados requisitos que los habilitan para ser medio de prueba. Por eso él decía, somos prueba de pruebas en definitiva. Entonces, ¿qué es el informe pericial? Y es algo así como la redacción de las respuestas a los puntos de pericia sobre los cuales nos han solicitado informar, en función de la documental aportada o sobre la cual se nos indicó contestar esos puntos. Es un dictamen técnico, científico, dicen los autores, que tiene que tener un lenguaje técnico, un lenguaje a la vez sencillo y expresado de manera que los profesionales del derecho, que son los jueces, lo puedan entender. Entonces, nosotros vamos por la posición del medio que asesoramos al juez. Nosotros no somos parte de ninguno de los dos. Entonces, a la hora de elaborar o de redactar la respuesta de cada punto, siempre tenemos que tener en cuenta en no caer en la tentación de expresar algo que dé indicio que es una opinión de quién tiene la razón. Bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero en definitiva, la tarea encomendada es la elaborar, desarrollar la pericia. La conclusión o el resultado final de esa pericia es el informe pericial, informe pericial de contador, donde ahí sí expresamos con términos técnicos, de una manera sencilla, con respaldo científico, como son nuestras normas de auditoría, nuestras normas contables, las normas para ejercer la profesión, porque obviamente estamos dando fe de documentación que respaldaría o respalda hechos que están ventilados en esta causa o que se quiere tratar de dilucidar si sirven como medio de prueba. No nos olvidemos que nosotros trabajamos sobre registros. Entiéndase libros societarios, registros obligatorios en el ámbito laboral, registros obligatorios en el ámbito impositivo, declaraciones juradas, recibos de sueldos, libros de sueldos. Toda esa documentación, según la normativa que se trate del organismo que lo controla, establece reglas para que sean válidos. ¿Válidos para qué? Válidos para ser en definitiva, ser un medio de prueba cuando haya que ventilar algo ante terceros. Vamos a la otra figura. A ver, teniendo en cuenta que dentro de las tareas que vamos a desplegar son aquellas que podemos encontrar en la resolución técnica de auditoría, la 37, cada por la 53 y ahora va a estar compilada en la 54. Pero en definitiva, si nosotros estudiamos la resolución técnica
de auditoría, donde aprendemos los procedimientos para certificar determinadas cuestiones, eso nos va a ayudar muchísimo para saber qué tengo que hacer ante una pregunta y teniendo tal documentación. Todo lo que nosotros vamos desplegando y haciendo es ideal dejarlo por escrito porque es la forma de documentar el papel de trabajo de nuestras tareas. Entonces, la tarea pericial, ¿por dónde va? En el juzgado. La fuente principal de nuestra tarea va a ser el expediente. Nosotros tenemos que sí o sí tener presente que cuando nos inscribimos para ser peritos en el juzgado, tenemos que acostumbrarnos a pedir el expediente, mirarlo, leerlo, relacionar. ¿Para qué? Para saber sobre qué voy a peritar y para comprender esos puntos de pericia hacia dónde apuntan. ¿Alguien me habló? ¿Sí? No, no, no. Ah, bueno, entonces, comienza en el juzgado, comienza con la lectura del expediente. El expediente es el cuerpo físico, el papel, leerlo, mirar, sacar conclusiones, escribir algunos resumen, qué dice la presentación de la demanda, qué contestaron, qué documental hay, qué puntos de pericia establece. Eso es fundamental, demanda contra demanda, respuesta de demanda, ejemplo, y ahí nos vamos a ubicar, a ella se nos va a circunscribir qué más o menos hacia dónde apunta nuestra tarea, qué nos están pidiendo algo comercial, donde tenemos que saber cálculos de intereses, conocer contratos, conocer negocios comerciales, si va a ser en el ámbito laboral, conocer liquidaciones laborales, tenemos liquidaciones laborales, tenemos liquidaciones por extinción del vínculo, tenemos todo el régimen sancionatorio que a veces nos piden que nosotros podamos establecer cuál el cálculo de las sanciones según la situación que está siendo ventilada, lo que tiene que ver con el ámbito de las ART, también es todo un mundo de cálculos, pero hay que conocer la legislación de riesgos de trabajo y obviamente conocer los convenios colectivos, ¿sí? Por lo menos saber qué tengo que aplicar para ir a estudiar y para ir a buscar. Es imposible que nos sepamos todos los convenios colectivos de memoria, pero sí tenemos que ubicarnos cuál es la normativa técnica, científica, bibliografía, de respaldo de lo que yo voy a nutrirme para poder desarrollar la tarea y poder expresar en el informe la mejor manera correcta, sensible, sencilla y simple, sin dejar de ser eminentemente técnica. Luego, ¿qué tenemos? Alguna secuencia para desarrollar. Escrito inicial. Tengo que leer la demanda. En la demanda voy a conocer datos generales. Siempre el que demanda pide algo. O por una suma de dinero no cumplida, o simplemente nos puede llegar a tocar calificar o cuantificar una situación, ¿sí? Un incumplimiento, un accidente, no necesariamente es un número o un cálculo, una liquidación que no se cumplió, sino a veces nos toca elaborar una cuantificación de un daño. Entonces yo siempre digo que nosotros cuantificamos en tiempo y en dinero situaciones, contratos, relaciones jurídicas, o bien cuantificamos esa falta de cumplimiento, esa forma de cuantificar un daño, ¿sí? Entonces, yo leo la demanda, leo la contestación de demanda. En la demanda de la parte que nos interesa se ofrece la prueba pericial, que de hecho la ofrecieron porque los han designado, los puntos de pericia que pide y sobre qué documentación pide esos puntos,
¿Y dónde está esa documentación sobre la cual voy a tener que trabajar? En la contestación de demanda también, obviamente, vamos a conocer qué dice la otra parte, qué pruebas ofrece, además de la prueba pericial contable. Vamos a ver sobre qué pide que se desarrolle esta pericia, qué documentación y dónde se encuentra. Mínimamente tenemos que entender para poder analizar y relacionar cuando vamos a responder cada pregunta. Luego, muy importante y casi lo más importante es la resolución o la sentencia de apertura, porque allí queda firme. ¿Qué queda firme? Que la prueba pericial contable se va a producir, cuáles son los puntos de pericia que vamos a tener que responder, qué documental es la que va a ser nuestro respaldo sobre la cual vamos a tener que trabajar, dónde vamos a ir a buscar la documental si no está agregada al expediente. Entonces, la sentencia de apertura es fundamental, ¿sí? Va a servir como para poder engrosar o nutrir nuestros papeles de trabajo también. Y además, a partir de ahí arrancan las fechas, ¿sí? A partir de ahí nosotros tenemos ya que comenzar a contar con el calendario en lo que nos compete a nosotros. Hacemos el cargo, se analiza, se pide el expediente, se pide el anticipo para gastos, de acuerdo si es cuán lejos o no de donde hay que realizarlo, si hay que trasladarse. Entonces, todas esas cosas las tenemos recién cuando estudiamos y leemos el expediente. Luego tenemos que fijar dónde, cuándo se va a hacer, ¿ya? Compulsa de esa documentación sobre la cual voy a elaborar o ir contestando los puntos de pericia. ¿Sí? ¿Dónde los puntos de pericia? Yo puse acá como en un cuadrito sobre los puntos periciales. Para nosotros poder entender los puntos periciales, hay puntos que son típicos y que se repiten en casi todas las pericias, por lo menos las que me han tocado. Y nosotros podemos encontrar o tenemos que distinguir de los puntos de pericia, por ejemplo, hay puntos que son muy genéricos. Es importante identificar porque vamos a tener que saber cómo responder y qué responder, ¿sí? Para que sea válido nuestro trabajo, no sea susceptible de ser impugnado y ser observado. Por ejemplo, otro tipo de puntos de pericia que encontramos. Algún punto de pericia que tenemos que identificar que puede ser ajeno a la tarea pericial, la que nos compete en este expediente, en esta causa. Entonces, podemos identificar que un punto de pericia me está pidiendo que haga algo que no es mi rol en este momento, que puedo tener la incumbencia porque soy un contador público, pero no estoy interviniendo en este expediente, no es un punto que tenga que ver con el rol de perito. Es bueno, a veces para completar esos puntos, tener la definición de algún autor muy divina que trate de circunscribir y limitar que no es la tarea para la cual uno ha sido convocado. Otro tipo de punto pericial que solemos encontrar y que podríamos identificar es ajeno a la incumbencia. O sea, más alejado y más comprometido a querer responder algo. Nosotros nos basamos en nuestra incumbencia. Y en nuestra incumbencia me circunscribo al ámbito donde estoy trabajando, sea laboral, sea comercial, sea penal. Y en ese ámbito me circunscribo a dictaminar de manera científica y técnica lo que tiene que ver con documentación de respaldo sobre los hechos que están controvertidos en la litis. ¿Sí? Entonces, tratemos de identificar cuando son puntos genéricos, como dije, cuando son puntos ajenos a la tarea pericial y cuando son puntos ajenos a la incumbencia. La salida generalmente entre estos dos tipos de puntos ajenos a la tarea pericial es definir la tarea encomendada al perito. Ajeno a la incumbencia, definir lo que dice en esta ley de ejercicio profesional respecto a la intervención
del contador público en el ámbito judicial y subrayar lo que dice la parte de la actuación judicial del perito. ¿Sí? Por ahí no sé si se entiende, pero por ahí en todo caso en las preguntas vamos a explayarnos un poquito más. ¿Qué otro tipo de puntos nos encontramos? Estos puntos que yo estoy enumerando son aquellos que por ahí nos generan dudas. ¿Qué respondo? ¿Cómo respondo? Hay muchos puntos, de acuerdo al fuero se repiten, pero por ahí considero que hay que ser cuidadoso respecto de estos puntos. Otro punto que en mi criterio hay que ser cuidadosos si nos piden hacer un cálculo, pero no nos dan las variables para hacer ese cálculo. Ejemplo, que calcule cuánto tendría que haber ganado el actor por ser chofer de una estación de servicio. O sea, cuando quieren que hagamos un cálculo, nos tienen que circunscribir el convenio colectivo aplicable, la categoría, los años de antigüedad, el tipo de trabajo. Nos tienen que dar las variables para el cual tengo que hacer ese cuadro anexo a los cálculos probables. Hay muchos más puntos que están desarrollados como muy vagamente. Estos son de los más típicos en mi opinión. ¿Y qué es lo que uno hace en estos casos? Ante la duda, solicitemos aclaración. ¿Sí? Ante la duda, solicitemos aclaración. Concretamente, si me piden hacer un cálculo, que me indiquen qué variables utilizo. Por ejemplo, si me dicen que haga un cálculo del artículo tal, como me pasó una colega, de los 12 últimos meses dice ese artículo, pero resulta que sobre la documentación que me aportaron no tengo los 12 últimos meses, pues pido aclaración. ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los puntos que yo consideré como 4 rubros que nos podemos encontrar. La debilidad por ahí de estos puntos o de la forma en que están redactados, en mi opinión, tiene que ver que no lo redacta un contador para los puntos de pericia contable. Entonces, así salen los puntos también. Conocer esta redacción o este trabajo de la tarea pericial, cómo responder los puntos de pericia, nos trae otro trabajo para el cual somos contratados de manera privada, que es cuando va a entablar una demanda, nos contratan para redactar los puntos de pericia. ¿De qué manera? Que la respuesta sea lo más cerrada posible, como si se cumplió, no se cumplió, no con esas expresiones, pero por ahí lo ideal es que estén redactados de manera tal cerrada para que las respuestas no dejen lugar a dudas si se cumplen condiciones, requisitos, exigencias, como dice la normativa, para hacer un medio de prueba. Entonces, aprender muy bien nuestra actuación inicial nos habilita la otra beta u otra fuente de ingreso de trabajo, que es trabajar en el armado, en un cuestionario pericial ante una demanda o una contienda judicial en la que o nos contrata un tercero o nos contrata nuestra misma, la empresa que tenemos con clientes, por ejemplo. Tema aparte, punto típico que todos nos encontramos y como que en todos los pueblos, sobre la legalidad de los libros. Si los libros son llevados en legalidad, eso es así y nunca hay más especificaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros o qué sugerimos que es lo mejor? Conocer todos los registros que son obligatorios para el ente, cómo deben ser llevados, según la materia, según el caso, según el tipo de ente que se trate, para que cumpla la función. Siempre nuestro norte tiene que ser ¿para qué estoy haciendo esta tarea? ¿Para qué tengo que desarrollar esta respuesta? Para que sirva como medio de prueba una documental, un respaldo que indique un acto que ya sucedió. Yo no voy a producir una prueba, nosotros no vamos a producir una prueba porque no es nuestro rol. Nosotros no damos fe porque no somos escribanos, damos fe de citaciones y de identidades. Nosotros
certificamos. Certificar es decir, este que dice acá, que está respaldado de esta manera, con estos requerimientos, que son los que hacen aptos para probar situaciones. Los documentos, ¿en qué forma? Ahora bien, sabemos que la documental que respalda o hechos tienen que estar rubricados. ¿Qué tipo de rúbrica? ¿Quién es el organismo que los debió haber rubricado? Si están rubricados, una cosa es que están rubricados, otra cosa es que esté rubricado deficientemente o fuera de tiempo, ¿sí? Y otra cosa es encontrarnos con que tiene libros, tiene rubricados, pero no tiene todos los libros, o sea, deficiente cantidad de libros que debería llevarse. Por ahí estos tres ítems son, en mi opinión, cuestiones que deben tratar de identificar cuando vamos a desarrollar una pericia que es muy amplia. Si los libros son llevados muy adelante, ¿sí? Es un ámbito laboral. Y yo puedo responder todos los libros que tiene, que me exhibieron, que veo, desde libros de acta, desde libros de compra y la venta, o circunscribirme al ámbito laboral. Al no especificarme, ¿sí? Puedo simplemente haciendo las aclaraciones, estoy hablando de registros que respaldan una relación laboral, por ejemplo. O puedo describir todo lo que se me exhibió, todo lo que encontré, todo lo que pedí, ¿sí? Vamos a la otra. Por ejemplo, de respuesta. Habiendo solicitado libros laborales, se me ha exhibido libros de sueldos y jornales con los siguientes datos. Yo tengo que tratar de evitar si está correcto, si está bien. Yo simplemente voy a transcribir lo que veo. Rúbrica, fecha, cuántas hojas están rubricadas, cuál es el último folio utilizado. Todo tiene que ser muy despersonalizado, objetivo, súper técnico, ¿sí? Hay una firma con una aclaración o una firma, hay un sello del ministerio, de tal, todo lo que yo pueda ver. Realizando una revisión de se verifica que de acuerdo a haber hecho dicho libro cumple las finalidades del caso. Esto suele responderse. Yo personalmente casi nunca lo incluyo, ¿sí? Yo me limito a transcribir lo que veo y luego transcribo los requisitos formales obligatorios. Y que el juez diga que cumple con las formalidades y que sirve. Pero bueno, son criterios, ¿sí? Luego tenemos... Ay, se me salió. Acá. Bien. Otro punto típico en el fuero laboral sobre el dependiente, ¿sí? Esto es básico, típico, que lo vamos a encontrar mayormente. Entonces yo voy a describir qué solicité, qué se me exhibió. Yo tengo que... No, lo que abunda no daña, siempre de información o documentación que vamos a aplicar. Lo ideal es redactar todo lo que hice, todos los pasos que seguí, para que a la hora de evaluar nuestra tarea y la regulación del honorario es muy importante poder en cada punto describir lo que hizo, lo que me contestaron, si no me dieron, si nadie me atendió y tengo un acta, ¿sí? Yo no voy a decir si está bien o está mal lo que pide uno, lo que reclama el otro, lo que se defiende y mandado. Yo voy a decir lo que veo. Acuérdense, como en las certificaciones, no voy a decir que es todo lo que hay, voy a decir solo lo que veo, no vamos a estar en condiciones de decir todo lo que existe, lo que se me exhibió y se terminó. ¿Sí? Entonces, seamos cautos a la hora de redactar. Yo soy muy, cuando conversamos con colegas, yo soy muy incisiva en ese sentido. Ojo con las expresiones. Yo prefiero que la elaboración de la respuesta sea eminentemente técnica, que me llamen a explicar y no ahondar en expresiones que no son técnicas que pueden darle lugar o dejar una beta de otra interpretación.
son criterios de... Luego, ¿qué pasa? Que también solemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito laboral, es que una parte enuncia una serie de situaciones, fechas, y la contrademanda o el demandado, la otra parte, declara algo. ¿Cómo? ¿Qué responde? Y lo más básico y típico es decir, ¿de qué documental armo un anexo basado en la documental ya que consta en todo detalle, portado por relator, aportado por la demandada, los libros que se han recibido, y armo la cantidad de anexos conforme fuente documental encuentro. Fuente documental de la cual surgen diferencias en cuanto a fecha, en cuanto a rangos, en cuanto a montos, por ejemplo, o situaciones. Acá uno pone, siempre hay que exponer todo lo que hacemos, porque esto tiene que ver luego con no solo la sentencia a la hora de poder evaluar o de determinar o de regular los honorarios, sino porque también habla de nuestro profesionalismo. Tenemos que tratar siempre de jerarquizar la profesión, de jerarquizar el rol que tenemos, que somos peritos en una materia y somos expertos en eso. Y es una incumbencia solo nuestra. Entonces, tenemos que hacer valer, tenemos que poner de manifiesto la gran oportunidad de jerarquizar nuestra profesión, de poner de manifiesto el profesionalismo, el despliegue de la tarea, los pasos, los cálculos aritméticos, los procedimientos que hice para responder cada uno de esos puntos, es en el momento de presentar y de elaborar el informe pericial. Entonces, todos los cuadros que remitan y que aclaren y que den fe de todo lo que hicimos, ¿sí? Que no sea una simple respuesta, porque a la vez nos estamos exponiendo que nos pidan explicaciones, que impugnen el punto, por ejemplo. Entonces, esta sugerencia es como más en la práctica, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que ir siempre por el carril del medio. Nosotros asesoramos y somos auxiliares del juez, pero no somos jueces. Nuestro rol no es decir quién tiene la razón, decir que según lo que vi, esbozar algún tipo de opinión formada, ¿sí? Es muy finito el límite. Nosotros no somos jueces, no somos los que decidimos, no tenemos el rol designado, en el caso de una pericia contable, para emitir una opinión. Como una auditoría, yo emito una opinión sobre lo que veo, si es razonable o no es razonable. Y acá no es ese tipo de opinión, es un dictamen eminentemente técnico, ¿sí? Ni forma de opinión de los hechos, ni alguna interpretación. Entonces, ante la duda, el lenguaje es estrictamente técnico. Es diferencia, por supuesto. Entonces, así no vamos a correr el riesgo de que una parte que no le conviene nos impugne, nos haga observaciones, nos vayan a explicar. Luego, acá yo puse un modelo típico, básico, mínimo de un informe pericial. El informe pericial, como sabemos, al estar en un ámbito judicial, en cuestión de un partido procesal, el ordenamiento, el código de procedimiento del ámbito que se trate o de la jurisdicción que se trate, tiene su propia forma. ¿Sí? Entonces, nombre, informe pericial. ¿A quién va a ir dirigido siempre? Pues, me presento en carácter de contador, bla, bla, bla. Siempre lo primero que hay que hacer es enumerar, aunque lleve más tiempo, enumerar cada documento, cada registro exhibido, por qué parte, por todo, pero es simplemente recordar que nosotros hacemos una compulsa. Una compulsa es veritar, mirar, ver la documentación. Entonces, no dudemos en toda la documentación con la que nosotros desplegamos nuestra tarea.
para ir respondiendo los puntos de pericia, ¿sí? Afirmar que los documentos examinados y revisados son responsabilidad del ente, fulano, denegados para aportado en el sobre, están agregados al expediente, se me notificó, se me exhibió, quiero decir, se me exhibió, en fin, eso hay que afirmarlo, o sea, no tiene que quedar duda que nosotros no producimos nada. Nosotros vamos a certificar con documentación existente, obligatoria y cumpliendo determinadas exigencias del ente para cumplir su función. Detalle de la tarea realizada. Bueno, los procedimientos típicos que nosotros técnicamente los tenemos diseñados, por ejemplo, en la resolución de auditoría, la 37. Entonces, ahí hay forma técnica de expresar lo que hicimos. Luego sí, ya vamos a hacer alguna otra aclaración que tenga que ver con el caso que nos tocó. Si fue en base a otro informe de otro colega, de otro profesional, bueno, vamos a aclarar esa circunstancia. En los temas judiciales, en general, en transacción en el ámbito judicial, lo que abunda no da. Pero ojo como expresamos. Podemos repetir muchas veces lo mismo, pero con diferentes términos, siempre técnicos, ¿sí? Todos los elementos que yo pueda agregar a ese informe, en forma de anexo, hoja 1, cuadro 1, todo eso lo voy a exponer y va a formar parte de ese informe pericial contable. En ese escrito siempre se solicita que se tenga que presentar en tiempo y forma, que se tenga observación de partes, que se regulen en horarios, conforme a la ley vigente, y se notifique. Firmamos ese escrito con el informe, el desarrollo de los puntos de pericia y toda la información adicional, tiene que estar certificado por nuestro consejo. Siempre, ¿sí? La cantidad de copias, y bueno, va a depender ya de cada juzgado, de cada jurisdicción, ¿cierto? Bueno, yo por mi parte es lo que me interesaba que conozcamos una estructura básica mínima. Para hablar hay mucho, voy a dar la palabra al contadora de Samendia para que pueda aportar. Él tiene muchos casos, mucho conocimiento, entonces por ahí un poco más puede ejemplificar. No sé si te parece, Luis. Estás muteado. Muteado. Está muteado. Sí, ¿ahí me escuchan? Hola. Bueno, quería aclarar que, bueno, los puntos de pericia también los puede proponer el juez. O sea, proponen las partes en los escritos y el juez puede agregar nuevos puntos de pericia. Entonces tenemos que, el estudio del expediente tiene que ser exhaustivo y puede haber pruebas aportadas por las partes en distintos sobres, se llaman, o pruebas dentro del mismo cuerpo del expediente. Lo que también es lindo, que es bueno que conozcan que en la práctica no solamente las pericias se limitan a un pliego de preguntas. Las pericias, una vez que uno se inscribe, lo pueden contactar para distintas tareas. Hay 6 o 7 y hasta 8 motivos más de contratación de tarea pericial. Van a poder actuar, en mi experiencia, yo actúo en sucesorios para determinar el acervo, evaluar un acervo sucesorio, liquidador de una sociedad. Actualmente estoy liquidando una sociedad en un trámite que no implica ninguna pregunta, por ejemplo. Simplemente la realización de una tarea que es llevar a cabo, y eso no te lo pide el juez ni te lo piden las partes, sino que es nuestra expertise la que tenemos que desarrollar y la que nos va a guiar es el ingenio. O sea, tenemos que ser y actuar con sentido común y profesionalmente. No sé si se me escucha o no.
Hola. Sí, Luis, se te escucha perfectamente bien. Bueno, dale, seguimos. Entonces, hay muchas formas de realización de pericias. Le decía en otras que debemos ser lo más técnico, lo más abarcativo, o sea, implican una experiencia de toda nuestra carrera puesta en la realización de un dictamen pericial. No en vano es la ubicación que tiene el desarrollo pericial o la pericia contable en la cuadrícula que la gente puede, que los planes de estudio prevén que justamente es quinto año, una vez que resume todas las incumbencias de los profesionales y se da en la materia práctica profesional ubicada en quinto año de la carrera. Sí. Así también es una de las últimas pruebas que se desarrolla en el expediente. ¿Podemos compartir el Power, Silvi? Así él puede guiarse con el Power que tenemos que él armó. Entonces, al ser una de las últimas pruebas en el expediente, nosotros vamos a revisar todo el expediente. En el expediente pueden estar y podemos incluir, detectar pruebas que no están aportadas en cada sobre por la parte, sino que se van incorporando certificaciones, documentales sueltas en el expediente a través de escritos. Entonces, el análisis tiene que ser integral y a conciencia. Y al juez, y una vez esto aclaro, es recomendable trabajar al momento de ir a hacer la compulsa. Nunca olviden, o sea, una vez que fijan fecha, van a la dirección donde están los libros a compulsar de la persona o de la sociedad a compulsar. De entre esos libros es recomendable llevar un acta pericial. Se hace un acta pericial. Ese acta pericial vamos a indicar nosotros qué documental nos llevamos y qué documental revisamos y quién nos atendió y el cargo que tiene la persona que nos atendió. Entonces, de esa forma, ese acta pericial nos va a liberar de responsabilidad, porque al momento de al momento de ir a presentar nuestro dictamen, las partes, a través de sus abogados, pueden impugnar, pueden llegar a decir, esa prueba fue obtenida de una manera o no autorizada por mi parte, o cuando no les conviene, se valen de cualquier artilugio. Entonces, el acta pericial se lo hacemos firmar a la persona que nos atiende y le firmamos nosotros y le dejamos una copia. Eso nos va a liberar de responsabilidad y les aseguro que tengo experiencia en que zafé muchas veces de que me impugnan mi pericia mostrando el acta pericial. Eso es un tema. Otra de las tareas periciales puede llegar a incluir trabajo de campo. Trabajo de campo es, no siempre te van a decir lo que tenés que hacer en la pericia. Simplemente uno tiene que ser y tener la habilidad suficiente para detectar qué pedir. Porque no siempre el juez le va a decir, pídale el libro del artículo 52, a ver si está completo. Eso sería una prueba muy simple. Lo que va a suceder siempre, en la mayoría de los casos, es que al ser profesionales nosotros tenemos que dar el puntapié inicial y nuestra tarea y el cargo que tenemos es auxiliar de justicia. Auxiliar de justicia implica venir en auxilio de la verdad en el expediente. Entonces tenemos que dialogar con el juez de qué manera. Responder taxativamente, como bien dijo Silvia, sin lugar a dudas y con apoyo documental. Siempre con apoyo documental. Y aparte, cuando a ustedes no los satisface o ustedes creen que la verdad puede afinarse más y llegarse mejor a la verdad, mi experiencia o mi forma de trabajar es hacerle comentarios al juez. Hablar terminada la pericia de contestar los puntos, decirle al juez, mire, doctor, o mire, su señoría, este tema, supongamos, este tema se consiste en tal cosa, tal tema, y desarrollamos y hacemos una tarea de investigación y de estudio y análisis del caso que nos plantea el expediente, y de esa forma le hacemos conocer al juez sobre qué va a dictaminar. Porque el juez no entiende de sistemas financieros, no entiende
muchas veces no entiende la parte de contable, seguramente no entiende, por eso corre en nuestro auxilio del auxiliar de justicia contable, digamos. Entonces, también es nuestra responsabilidad decir algo más sin mentir, pero decir algo más con apoyo documental al juez. Si vos hablas con el juez, no hay forma de que te tiren abajo una pericia. ¿Por qué? Porque es tu función. Aparte, podemos juntar pruebas para apoyar o aumentar o solidificar nuestro dictamen con otras pruebas. Un ejemplo que me tocó, una prueba pericial determine, por ejemplo, la rentabilidad de un sanatorio, por ejemplo, porque se querían dividir, era en una sucesión. Bueno, no hay nada, no te dijo nada el juez, entonces determine la rentabilidad. Ahí acudís a los libros de financiera, al análisis financiero. ¿Qué vamos a pedir? El juez no te dijo lo que tenés que pedir. Uno solo tiene que saber qué va a pedir. ¿Qué necesito para determinar la rentabilidad financiera de un ente? En este caso, un sanatorio. Me tuve que poner a estudiar cómo funciona el sistema de salud y por dónde iba el circuito hasta que le dije al juez, bueno, el sanatorio no gana lo que gana, sino que gana el doble. Y acá están las pruebas. El libro iba a venta, el sanatorio, o sea, había ventas exentas que no eran. Entonces, apoyé mi resolución y la contestación de mis puntos, la apoyé con dictámenes de asesoría legal y técnica de la AFIP. Y eso no era una prueba, no agregué prueba, sino que apoyé mis dichos. Yo digo tal cosa porque tengo esto, pero aparte la AFIP dice tal cosa también. Y era toda una línea argumental y no rebatieron la pericia. O sea, entró, se cobró la pericia, o sea, me regularon honorarios. Y al juez, hasta te pueden llamar fuera de hora, el juez puede citarlo al perito a decirle, bueno, explíqueme, por ejemplo, de dónde se puede, de dónde podemos obtener fondos, por ejemplo. Bueno, los fondos son estos, y tenemos que estar conociendo todo. Por eso les digo, está la materia ubicada en la última materia de la carrera del último año por un motivo, porque implica conocer todas las incumbencias. Entonces, tenemos que estar preparados para todas las incumbencias. Entonces, por ejemplo, otra de las tareas que hoy me toca y estoy transitando es una liquidación de una sociedad. Las sociedades se constituían antes por 30 años, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. 30 años. Llegados los 30 años, eran los dos socios. Entonces opera una causal de disolución. De pleno derecho, así por el solo vencimiento del plazo de la sociedad, entra en liquidación. O la muerte de los socios. En este caso ocurrieron dos causales de disolución social. ¿Qué pasa? Entonces se abre un expediente judicial porque no se ponen de acuerdo para la continuidad. Operar con una razón social vencida es un delito. Hay un abuso de la persona jurídica, es un delito que está en el Código Penal. Entonces se abre un expediente judicial. Se nombra un liquidador judicial que lo que hace es que hace un inventario de todo lo que hay porque la empresa ya, esos bienes ya no tienen dueño, por ejemplo. Lo que sí tienen son personas interesadas que van a ejercer su derecho una vez que le repartan a los dos socios en cada sucesorio. Entonces, esos bienes son judiciales, están a merced de la justicia, y nuestra tarea es realizar un inventario. Yo tuve secuestro de vehículos, tuve desalojos de predios, tuve mantenimiento y corte de predios, tuve accidentes, denuncias penales porque se incendia un galpón, hay robos. O sea, por ahí no siempre va a ser contestar taxativamente preguntas, sino conocer toda la mecánica y la diversidad que la vida va planteando. Otro tema es, tenemos que prepararnos en todos los nuevos mecanismos de información que tenemos y del desarrollo de nuestra tarea pericial. Una pericia al principio, mi pericia, la primera pericia, el otro día la encuentro, era tan tajante, tan así cortita, que hasta a mí me dio un poco de cosa. Al transcurrir los años tenemos que ir agregándole más contenido, más experiencia y más importancia en nuestra tarea. De eso va a depender
tenemos muchas cuestiones, reclamos de honorarios. ¿Por qué nos regulan tan poco? Y es uno de los motivos, puede ser eso, porque simplemente se contesta lo que le preguntan. Tenemos que auxiliar a la justicia y ayudar a la justicia, decir algo más sin pisar el palito al juez y asesorarlo al juez en la materia que está transitando el expediente. De esa manera nos vamos a ganar la confianza del juez y seguramente nos van a regular lo que corresponde en la mayoría de los casos. Eso es en lo que mi experiencia. Hay mucho para hablar. La próxima nos podemos volver a juntar, si les parece, para hablar ya más, estamos ya sobre la hora, y comentar más de las experiencias que vamos teniendo. Y bueno, y alentarlos a que se inscriban y que hagan pericias, que no abandonen el hecho de ser profesionales. Está lleno la administración pública, y si les toca trabajar en la administración pública, sigan estudiando. Pericias, a mi entender, es la hermana menor de la auditoría, así que van de la mano y tienen mucho que ver las dos. Yo, con todo gusto, me encantaría seguir hablándoles, contándoles mi experiencia, pero estoy seguro que nos vamos a volver a ver, así que estoy dispuesta a cualquier pregunta que quieran, y si no, pactamos una nueva reunión, no hay problema. Bien, le vamos a pedir que escriban la pregunta, entonces las voy a ir leyendo y en esa forma vamos a ir contestando. Karina, estás levantando la mano, ¿sí? Pero quisiera que escribas la pregunta si es posible, así nos queda la pregunta. Si tienen otras preguntas, pueden escribirlo. Adelante, Karina, con tu pregunta. Podés abrir el micrófono y preguntar. El mínimo de honorario es 10 JUS. Sí. Bueno, la pregunta dice así: cuando nos piden en el punto pericial que diga algo más, ¿hasta dónde podemos llegar? Sin que luego sea un punto de intimidación. En el punto de pericia... María Esther, tenés abierto la... Ay, gracias. En el punto de pericia, la chica, no sé cómo se llama, Karina. Sí. Bueno, Karina, en el punto de pericia donde dice, generalmente es un arma de doble filo, con ese punto hay que tener cuidado, pero no miedo, solo cuidado. El punto de pericia donde diga o informe el perito todo otro punto de interés para la causa. Eso, bien utilizado, ayuda mucho al juez también. Supongamos, en la pericia hay, en el desarrollo integral de la pericia, dice, bueno, por ejemplo, ahora tengo un tema bancario. El banco traba por deuda, lo informa al Banco Central en la central de deudores. Sí, no, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo? Y el monto. Bueno, yo digo lo que me pregunta el abogado en la pregunta, y en otros datos de interés para la causa, ahí aclaro que también existe la responsabilidad del banco de sacarlo de la central de deudores cumplido el plazo o cumplida la condición, que es el pago de la deuda. O sea, eso también se puede aclarar e interesa en la causa. ¿Se entiende? Porque muchos quieren hacer valer su derecho, pero tienen también su contraposición con una obligación. Entonces eso se aclara en ese punto, puede ser un ejemplo. Perfecto, Luis, vamos a la siguiente pregunta. Karina Viviana Barrios preguntó acerca del mínimo de honorarios que se deben regular. Y pregunta si son 10 JUS. Ok. No sé lo que el JUS, sé que es una unidad de medida, pero no, nosotros tenemos nuestra escala de honorarios. Y bueno, y ahí el mínimo es
está en función está tarifado, digamos, es una escala de honorario que de hecho se elabora en nuestro consejo, y los jueces, y eso está en el tribunal, el superior, toma en cuenta esa escala, y hay que saber también que los jueces tienen la posibilidad de bajarte a la mitad los honorarios. Hay una ley nacional que dice que el juez puede regular en función de la importancia que él considera que tuvo la labor pericial, hasta la mitad. O sea, supongamos que la ley regula 100.000 pesos honorarios por el monto de la demanda o del resultado, y el juez dice, pero para mí la tarea no fue tan determinante, le voy a regular tanto. Y te regula hasta la mitad, se puede bajar. Los jueces pueden hacerlo, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta. Entonces, lamentablemente, a veces hay que iniciar un incidente de ejecución de honorarios para el cobro adelantado de gastos, 2 JUS aquí en Corrientes. Recordaba que tenemos gente de Corrientes en la charla, Luis. Ah, perdón. Sí. ¿Está entonces? No, leo de nuevo. Hay que iniciar un incidente de ejecución de honorarios para el cobro adelantado de los gastos. Aparentemente en Corrientes, ¿sí? En Corrientes no tengo ese dato, pero ejecución, los honorarios, si no te gustan, no aceptes la tarea, digamos. Si te parecen pocos, no se acepta la tarea, no es obligación. O sea, uno tiene la obligación, sí, de justificar por qué no acepta la tarea o la encomienda judicial. Pero me parece que no vas a iniciar un juicio por anticipo. ¿Se entiende? Bien, vamos a otra pregunta porque tenemos varias, ¿sí? Vamos a ser específicos. Recuerden que la consigna que dimos al inicio fue de que no vamos a hablar, sino que vamos a escribir las preguntas y vamos a ir respondiendo. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, les pedimos que nos vuelvan a escribir. Así nos vamos organizando. Bueno, la otra pregunta que tenemos, de parte del contador Emanuel Escobar. En un momento el contador mencionó que podés hablar con el juez de manera indirecta. ¿Esto podría ser para advertir alguna cuestión que hayamos observado en la documental sobre la cual no se nos pidió responder, pero podría constituir un agravante para el demandado? Al juez hay que alertarlo de todo, sí. No sé si va a constituir un agravante o no, pero al juez hay que informarle de todo en la situación. Pero no irnos, ese es un límite que tenemos que cubrir, de no irnos más allá. ¿Sí? Silvia, ¿podés complementar? A ver, siempre nosotros podemos dirigirnos al juez, como dijo Luis, por un escrito, ¿sí? Y planteando situaciones con las que nos encontramos. En mi opinión, calificar o expresar que algo calificaría o cambiaría o agravaría una u otra situación o posición, me parece que es un poco arriesgado, ¿sí? Yo plantearía, daría a conocer con 2 finalidades. Una, que trate de circunscribirme y que diga algo respecto de lo que estoy planteando. Y otra, la indirecta, es, bueno, estoy poniendo de manifiesto con lo que me encontré. ¿Sí? Me abstraería de decir si agrava o perjudica o modifica la situación de alguna de las partes. No sé si se entiende, Emanuel. Clarísimo. Ahora, Pamela Centurión, la contadora, dice, mi consulta es la siguiente. Es la primera vez que me inscribo, salgo sorteada como perito. Acepté el cargo, solicité el anticipo del 25% del sueldo mínimo vital y móvil. Esto recordamos a la gente de Corriente o de otra jurisdicción, que nosotros tenemos una escala de honorario, tenemos también en la resolución del Consejo el consejo de pedir el 25% del sueldo mínimo vital y móvil. Y ella contesta, y el abogado de la parte damnificada rechazó el pedido y solicitó un nuevo perito.
es fuero laboral. ¿Esto es normal? Bueno. Le contesto, Silvia, lo que acostumbran es pedir que nosotros nos bajemos, que bajemos la pretensión de nuestro anticipo, digamos. Eso suelen hacer las partes damnificadas, digamos. No sé, pero pueden pedir cualquier cosa. El tema es que el juez diga, bueno, el perito si no acepta bajarse, sí, nombran a otro perito, llamen a otro perito. Eso puede suceder. Porque no estaría aceptando el anticipo y eso opta a la realización de la pericia. Karina Viviana Barrios, estaría la respuesta entonces, ¿sí? Contadora Karina, de que sea normal, creo que no es normal. Creo que no es normal. Ella preguntó si era normal. La respuesta para mí es no. No sé, Silvia, ¿me ayudas? Cuando no cobras, digo, perdón, sí, adelante, Silvia. No, no es normal, no es normal. Sí es usual en el fuero laboral que la parte del empleado pida proporcionen ese anticipo o que no va a pagar ese anticipo por el beneficio de litigar sin costo, ¿sí? Pero habría que ver si ella presentó, ¿cómo se llama la colega? Ella presentó algún escrito, Pamela, si ella presentó un escrito diciendo que no puede realizar la pericia si no se le anticipa. Habría que ver qué pasó, pues si ahí está en esa instancia justo. O el juez dijo algo ante el pedido del nuevo perito. Ok, sigo con otra pregunta de Karina Viviana Barrio. Cuando no cobras, digo, ejecución de honorarios, una vez presentado y no cobramos nuestros honorarios. Supongo, a ver, Silvi. Sí, hay que ejecutar. Cuando los honorarios ya quedaron firmes, se inicia en el mismo expediente la ejecución de los honorarios. Que nosotros digo los contadores que pedimos más de una vez que esa no sea con patrocinio, con un abogado, pedir esa ejecución de honorarios. Pero sí, no queda otra que ejecutar los honorarios. Bien, acá hay una pregunta que la voy a leer detenidamente. Es bastante amplia, así que no. Tengo una pericia que es de un contrato, esto Pamela Gijena, perdón. Es un contrato de agencia con una empresa de colectivos interurbano, pero ahora reclama relación de dependencia. En un punto pericial pide que determine la cantidad de horas trabajadas al 50% y al 100%, y días de descanso trabajados según la jornada que denuncia en la demanda. Y luego justipreciar los saberes mensuales de 2 años. Esta respuesta, que es todo bajo supuestos, ¿corresponde que la haga o sabiendo que será impugnada por la parte demandada? Te lo dejo, Silvia. Sí, este tipo de preguntas con las que nos encontramos, por ahí sería lo que yo digo o había expuesto como ejemplo de punto de pericia donde nos piden que hagan un cálculo y no nos dicen qué variables aplicar, qué convenio, qué categoría, no nos dan la cantidad de horas, el respaldo documental del cual va a surgir la cantidad de horas trabajadas, en un horario u otro va a ser el 50 o el 100, cuál es el convenio colectivo de trabajo. Por ahí, en este caso es cuando viene lo que yo comentaba, ante la duda, pedir aclaración sobre con qué variables, con qué normativa hago ese cálculo. No caer, como dice ella, en un supuesto de que sería un empleado. Esa parte, olvidemos. Uno tiende a creer que nuestra respuesta va a ayudar a suponer que lo que pide una parte es demostrar una relación de dependencia. Entonces, ahí, en principio, te diría aclaración sobre el cálculo numérico que se me pide, sobre qué convenio, qué categoría, cuál es el respaldo sobre el cual voy a determinar la cantidad de horas que van al 50% y al 100%,
de qué días, que una hoja de ruta, una planilla de horario, supongo que sí, una terminal de empresa de colectivos. Bueno, están las pisadas, están las planillas. Es como tirar un poco la posta y la responsabilidad de que el juez me diga, o que se siga la parte, haga con este cálculo, usted calcúleme cuántas horas van al 50, cuántas al 100, con este historial de el legajo, de las planillas, de los recorridos, con los días que descansó, en este convenio, con esta antigüedad, con esta categoría. No sé si se me entiende. Perfecto. Te aporto, Delia, seguramente en la demanda hay que leer la demanda para ver qué es lo que pretende, si pretende que se lo asimile a un obrero de tal categoría, de tal sueldo, de tal convenio, entonces ahí estaría el dato que por ahí está difuso en las preguntas. Bien. Y eso, contestar eso no implica que nosotros le demos la razón a nadie. Eso tenemos la obligación de contestar, digamos. Otra pregunta. La contadora Karina Viviana Barrios Maldonado. Cuando arreglan las partes, nosotros, o sea, los peritos, ¿cobramos honorarios? Sí. Ese es un problema que tenemos. Supongamos el juicio sale por 100.000 pesos. Las partes acuerdan, bueno, en 50.000 pesos, arreglan, lo desinteresan, se termina el juicio y nosotros corremos, lo digo por experiencia, corremos con la regulación parcial o la regulación que convinieron ellos. Me pasó porque tuve que apelar y me rechazaron en todas las instancias. El acuerdo de las partes nos baja a nosotros corremos la suerte de la voluntad del juez. Sí. Sí, sobre este punto, en su momento, en alguna época, nosotros planteamos que cuando hay acuerdo entre las partes, el juez no termine el juicio sin regular nuestros honorarios, porque también ha habido muchos casos, cuando somos peritos, que no te enterás que el juicio terminó, el juez le dictó sentencia y no nos reguló honorarios a nosotros. Entonces, eso sería bueno retomar de alguna manera corporativa, que esas situaciones no nos pasen, aun cuando nosotros sigamos el expediente y miremos y todo lo demás. Me parece a mí, ya que estamos, me acordé. Bien. La contadora Pamela Centurión, que hizo la pregunta acerca de los anticipos y de lo que la parte demandada expresó, de que quería que no se cumpliera esta pretensión y entonces pedía que se sustituyera al perito, hace la siguiente pregunta, referida a esta. Bien, entiendo, no presenté ningún escrito diciendo que no voy a bajar la pretensión de anticipo de gasto. ¿Quedará a esperar qué dice el juez? Esa es la pregunta. ¿La respuesta a ustedes? Puede ser, sí. Si ella no presentó nada, ningún escrito, las partes pueden decir, uno dice el 25%, supongamos sea 20.000 pesos. La otra parte le dice, no, me parece mucho, bájese o morigere sus honorarios. El que define es el juez. Inclusive se puede presentar un escrito para que su señoría defina el anticipo. Ok. La contadora Karina Viviana Barrios Maldonado dice, ¿cuáles son los plazos para presentar informe pericial? Creo que eso no lo tratamos hoy. Una vez, creo que son 10 días, desde el retiro del expediente en préstamo, son 10 días para presentar el informe. Sí, uno puede pedir extensión de plazo cuando sea necesario también, ¿no? Eso va a depender dependiendo un poco de la tarea pericial. Bien, después la contadora Pamela Gijena dice, claro, aclara, convenio, está hablando sobre el caso de la empresa de colectivo y la pregunta que dijo de las horas de 50% y 100% que le pedía.
Claro, aclara, convenio, categoría, denuncia, trabajar sin descanso de lunes a lunes de 6 a 22 horas. Gracias por responder. Y la contadora Karina Viviana Barrios Maldonado dice, o Madonado, porque está escrito así, no sé si es el, perdón contadora si lo leo mal, al haber una parte actora y una parte demandada donde no se ponen de acuerdo y el juez solicita un perito de parte, y al hablar con él, ya que somos imparciales, ¿nos contradecimos? Silvia. Nosotros auxiliamos al juez. Entonces, nuestro rol es un rol que está enlazado a la función del juez en lo que tiene que ver con lo técnico. ¿Sí? Porque yo necesito que me aclare el juez para que sea útil la respuesta que le doy. ¿Sí? Yo no estoy tomando parte por ninguno de los dos. Yo estoy pidiendo a quien me encomendó la tarea que me aclare y estoy anoticiando de situaciones, hechos o documentación con las que me encontré. ¿Para qué? Para aportar y para nutrir los elementos con los que puede llegar a contar para poder dictaminar en su momento. No sé si se me entiende, Luis, si querés agregar algo. Sí, lo que pasa que no quiere decir que nosotros beneficiemos a una parte a la otra. Lo que digamos le va a convenir indefectiblemente a una o a otra parte. ¿Se entiende? Bien. Aquí dice la misma persona, dice, se da por decaída la prueba. Si no pagan el anticipo o algo así. No, está hablando sobre el mismo caso del perito de parte, de la pregunta anterior que hicimos, que hay una parte actora y una demandada donde no se ponen de acuerdo y el juez solicita un perito de parte. Y al hablar con él, ya que somos imparciales, nos contradecimos, se da por decaída la prueba, dice, cuando no aceptan y no pagan adelantos. Ah, se está refiriendo a otro caso la contadora. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas, así que si hay alguna pregunta podrían escribir ahora. Así que agradecemos a los que se han conectado. Les quiero contar Silvia y Luis, que han sido 39 personas que pasaron por esta sala. Esto ha quedado grabado. Agradecemos al área de capacitación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas desde el Chaco, a la contadora Carolina Fernández, que está ahí en el Consejo grabando. Así que, bueno, le debemos una salida, Carolina. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Luis. Así que, bueno, a todo el equipo los invitamos para la próxima reunión de grupo que tenemos el día lunes a las 19 horas. Es una reunión de trabajo en la cual vamos a estar compartiendo, como les dijimos, los 15 minutos de algunos tips de pericias y después los temas que hacen a nuestra tarea como peritos auxiliares de la justicia y como síndicos. También les queremos comentar que estamos con la nueva escala de honorarios de acuerdo al sueldo mínimo vital y móvil que Comisión Directiva va a estar aprobando estos días. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Gracias, un aplauso para los expositores. Muchas gracias. Hay muchos corazones, muchos aplausos, así que mirá, estamos bárbaros, Luis. A disposición para lo que necesiten. Bien. Carolina, ya podés cortar.